Consonancia con el título general que enfatiza la idea de la formación para el compromiso social, eh, pensé en dedicar estos minutos obviamente, hablar del gran evento de salud de nuestros tiempos, un evento que va a seguir con efectos múltiples, va a seguir reverberando en el futuro inmediato, que es la pandemia de COVID-19. Y por eso le titulé a la presentación El imperativo de la innovación, porque creo que si bien la pandemia no necesariamente inició muchos de los cambios que ya venían en marcha en la educación médica, sí los aceleró de manera dramática. La pandemia ha sido un acelerador de cambios. Y creo que tenemos la obligación, eh, casi diría yo la obligación ética, ante tantos millones de personas que han perdido su vida o que han perdido su empleo, que han sufrido tanto, de construir no solamente una nueva normalidad, sino una mejor normalidad. Y espero que esta conferencia contribuya a pensar cuál es esa mejor normalidad en términos de la educación de los profesionales de la salud y particularmente de los estudiantes de medicina. Mi punto de partida es este informe de una comisión que tuve el gran honor de co-presidir junto con mi colega Lincoln Chen, que a la sazón era el presidente del China Medical Board. Y esta fue una comisión de la revista Lancet. El informe se publicó en su totalidad en la revista Lancet en 2010. La idea era publicarlo a tiempo para que coincidiera con el centenario de la publicación del famosísimo informe Flexner de 1910, que marcó el destino de la educación médica no solamente en Estados Unidos y Canadá, sino de hecho en todo el mundo. Entonces pensamos que 100 años después era importante hacer un análisis de qué había pasado con la educación médica y la educación de otros profesionales de la salud. Hablamos ahí también de enfermería, de salud pública y de otros profesionales de la salud. Y este fue el informe. El título habla claramente de los profesionales de salud para un nuevo siglo, y con la idea de transformar la educación para fortalecer los sistemas de salud en un mundo interdependiente. Bueno, en 2020 habíamos planeado hacer una revisión 10 años después de las recomendaciones de este informe, pero obviamente 2020 fue el año en que se inició la pandemia y no pudimos hacer lo que hubiera sido de otra manera una conferencia. Pero hemos estado trabajando en actualizar muchos de las propuestas que se incluyen. No voy a hablar del informe, simplemente lo menciono como el punto de partida. Y lo que quiero es compartir con ustedes algunas reflexiones ulteriores de lo que veo podrían ser las bases para construir esa nueva normalidad en este mundo post-pandémico. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque hay tres motores de cambio que están haciendo imperativo que las escuelas de medicina y en general los sistemas de educación superior se reformen y abracen la causa de la innovación, como lo dice el título de mi conferencia. Esos tres determinantes de cambio son, en primer lugar, avances dramáticos en las ciencias del aprendizaje, como se muestra aquí en esta primera flecha. Hemos aprendido, sabemos mucho más de cómo los adultos, que es la población a la que nos referimos nosotros en la educación superior, aprendemos. Segundo, una serie de avances en tecnología que se han aplicado a la educación. Por distintas razones, la educación fue una de las pocas esferas de la actividad humana que no experimentó una revolución tecnológica durante el siglo XX. Comparémoslo con la atención médica. Realmente hubo pocas grandes innovaciones en materia tecnológica en educación. Esa revolución tecnológica está ocurriendo ahora, como voy a hablar, a tratar de mostrar en algún momento. Y el tercer motor de cambio han sido los cambios en el mercado laboral. El hecho de que nuestros egresados, nuestros estudiantes, perdón, están egresando al mercado laboral más dinámico en la historia de la humanidad. Mientras los estudiantes están en el claustro universitario,
se están creando nuevas posiciones de trabajo y se están transformando las posiciones existentes. Con avances en la automatización, avances en la inteligencia artificial, la naturaleza de las profesiones convencionales como la medicina se está transformando y eso tiene enormes implicaciones para el tipo de competencias que tenemos que desarrollar con nuestros estudiantes. De manera que ante ese imperativo de cambio, en el informe de Lancet hablamos de dos grandes dimensiones de cualquier estrategia de innovación educativa. Una primera dimensión se refiere a la instrucción, a los componentes de instrucción. La segunda, a las instituciones donde esa instrucción ocurre. Por instrucción me refiero a los elementos pedagógicos del proceso educativo y por institución me refiero al entorno organizacional donde el proceso educativo tiene lugar. Ambas dimensiones, el de la instrucción y la institución, se sustentan en una serie de plataformas tecnológicas que ya venían desarrollándose desde antes de la pandemia, pero que la pandemia ha acelerado de manera muy dramática. Déjenme empezar con la primera dimensión, la dimensión de la instrucción. Y ahí arranco con las preguntas claves que cualquier nueva estrategia tiene que contestar. Primero, ¿qué enseñar? Esto es lo que se refiere al currículum. Segundo, ¿cómo enseñar? Este es el método pedagógico que vamos a usar, particularmente la mezcla entre instrucción en persona o instrucción en línea. Tercera pregunta, ¿cuándo enseñar? ¿En qué etapa del ciclo vital vamos a generar la enseñanza? Hasta ahora, típicamente lo hacemos en una etapa cuando la gente está joven y ahí es donde se concentra la mayor parte de la enseñanza. Y uno de los imperativos que nos impone el cambio, ese dinamismo en los mercados de trabajo, es ampliar ese cuándo a todo el ciclo de desarrollo profesional de una persona, todo su ciclo de vida. Vamos a hablar de eso un poco más. Y finalmente la cuarta pregunta es ¿a quién enseñar? Y eso tiene que ver con el tema de acceso a la educación superior, incluyendo el acceso a grupos diversos, la diversidad socioeconómica, la diversidad de origen étnico, la diversidad de perspectivas y experiencias de vida. Entonces, con esas cuatro preguntas en mente, tenemos entonces que instituir lo que yo considero son una serie de cambios estratégicos al más alto nivel. El primer gran cambio es que tenemos que transitar de los sistemas cerrados que hemos tenido hasta ahora, caracterizando a la educación superior, a sistemas abiertos. ¿Por qué hablo de sistemas cerrados? Porque típicamente las instituciones de educación superior han sido un sistema cerrado. Tienen un insumo, que son los nuevos estudiantes a quienes aceptamos. Hay un proceso, que es el proceso educativo, que generalmente produce cambios muy positivos en los estudiantes. Y luego hay un producto que lanzamos hacia el mundo real, que son los egresados. En vez de eso, necesitamos adoptar una arquitectura abierta, donde reconceptualizamos a las instituciones educativas como instituciones abiertas que atienden las cambiantes necesidades educativas de la población a lo largo de todo su ciclo de desarrollo profesional y donde la gente entra y sale de los espacios educativos constantemente durante su vida. En educación médica lo hemos hecho desde hace tiempo, han sido los conceptos tradicionales de educación continua. Pero yo estoy hablando de llevar eso a un nivel muchísimo más amplio, de lo cual voy a hablar en un momento. Pero este es un primer gran cambio, de dejar de pensar en la educación superior como algo que le pasa a la gente en una etapa relativamente joven de su vida, durante años, nuestros años de juventud, cuando estamos en la universidad, y luego ya egresamos, y quizás tenemos algunos cursos de educación continua, pero eso es todo, a pensar en la empresa educativa como una empresa que dura toda la vida. El segundo gran cambio estratégico es pasar de experiencias estandarizadas que hemos tenido, donde muchos de los esfuerzos de acreditación están dirigidos a garantizar esta estandarización, a un modelo educativo que responde a necesidades diversas, porque justamente la población a la que vamos a estar atendiendo es mucho más diversa en edad, en experiencia, en el hecho de que un buen número de esas personas están ya en el mercado de trabajo. Antes solíamos
educar a la gente antes de su ingreso al mercado laboral. Ahora tenemos que continuar a lo largo de todo ese ciclo profesional. Y finalmente eso nos lleva a dejar de pensar en la educación superior, incluyendo la educación médica, como algo que ocurre en un periodo educativo fijo, los 6 años, más lo que hagamos de posgrado, es quizás una década de nuestra vida, y pensar más bien en lo que yo llamaría educación de por vida. Educación de por vida tiene dos significados. Es una educación que dura toda la vida, pero es una educación que nos prepara para la vida, para llevar adelante una vida en la que podamos cumplir nuestros objetivos vitales y encontrar y darle significado a nuestra vida. Es una educación de por vida en ese segundo sentido. Le da significado y trascendencia a nuestras vidas. Sobre la base de esos cambios estratégicos, entonces, podemos derivar una serie de principios de rediseño educativo que obviamente pues, son ya el contenido sustantivo de una nueva estrategia. Y déjenme, simplemente los voy a enumerar. El informe de Lancet de 2010 contiene mucho más información sobre eso y estamos a punto de enviar a publicación una actualización que esperamos salga publicada este año y que presentaremos en una conferencia internacional en la Universidad de Miami en noviembre de este año, donde hacemos una elaboración más profunda de esto. Ahora, por límites de tiempo, simplemente los voy a mencionar cuáles son estos principios de rediseño educativo. Lo primero es que tenemos que ya dar el paso decisivo hacia una educación basada en competencias, es decir, en los resultados de la educación, no en el esfuerzo que hacemos, que es lo que típicamente miden el número de créditos, no en los objetivos intermedios que cumplimos, que es lo que logramos con exámenes, sino que realmente se enfoca en las competencias que son los resultados finales de la educación. Y en ese sentido, la propuesta es una educación en forma de una I latina, que tiene un primer elemento horizontal en la base, es lo que podríamos llamar conocimientos fundacionales. Todo egresado tiene que demostrar que domina una serie de conocimientos que forman el corpus de cualquier disciplina o profesión, como puede ser la medicina. Hay luego un elemento vertical que son los estudios ya más especializados, donde profundizamos, y eso es muy importante. Pero lo que necesitamos desarrollar más que nunca es lo que llamamos ahí una competencias integradoras. Son las competencias transversales en el nivel más alto. Son competencias que nos hablan de elementos integradores más allá de la especialidad que escojamos. Competencias como, por ejemplo, pensamiento crítico, la habilidad de identificar y analizar un problema. Eso implica dominio del manejo de datos, además de integración cualitativa de conocimientos. Implica competencias en el ámbito del razonamiento ético, ser capaz de analizar las consecuencias éticas de nuestras decisiones. Estoy hablando aquí de competencias que tenemos que desarrollar en los alumnos. Implica competencias en el ámbito de la comunicación oral, escrita y crecientemente comunicación visual. Implica competencias en el ámbito del trabajo en equipo, porque la atención a la salud se da en equipo y, como vamos a ver en un momento, en equipos interdisciplinarios. Esa es una competencia que hay que desarrollar. No se desarrolla de manera espontánea aprender a trabajar en equipo, porque trabajar en equipo implica apreciar la diversidad de pensamiento y de puntos de vista y que eso sea parte del proceso educativo. Implica, en fin, el desarrollo de competencias de liderazgo, del que voy a hablar un poco más antes, que es crucial para el tema de esta conferencia panamericana de educación médica, la formación de estudiantes con compromiso social, estudiantes en comunidad. Esas son esas competencias integradoras transversales que necesitan ser parte de este diseño basado en resultados. Segundo gran principio es justamente la educación interdisciplinaria, que en nuestro caso se refiere a educación interprofesional, un tema que ha adquirido gran vigencia. ¿Cómo logramos que a través de troncos comunes y experiencias compartidas formemos a los estudiantes desde un principio en lo que va a ser la realidad del trabajo en atención a la salud, que es el trabajo interprofesional, no nada más con enfermeras y otros profesionistas de la salud,
sino recientemente con profesionistas que no son estrictamente de la salud, pero que trabajan en el ámbito de la salud. Los administradores, los economistas, los sociólogos, los psicólogos, los antropólogos que forman parte del equipo de salud. Y eso requiere un rediseño educativo muy importante. La educación también, si realmente va a ocupar todo el periodo de vida, debe ser flexible y modular. Debemos ser capaces de poder estar abiertos en esa arquitectura abierta que hablaba, que requiere flexibilidad, a que gente que ya esté en el ámbito del trabajo regrese y que en forma modular vaya desarrollando las competencias que la dinámica del espacio laboral le va imponiendo. Debe ser también un aprendizaje que yo le llamo aprendizaje involucrado. Tiene tres aspectos. El aprendizaje debe ser activo. Esto quiere decir la relación del estudiante con el material educativo debe ser activo. Interactivo es la relación de los estudiantes entre sí y con el instructor, y debe ser personalizado, la capacidad de ir aprendiendo al ritmo de cada quien y además con un ajuste en un esquema modular a las necesidades educativas de cada persona. Eso es un aprendizaje involucrado. La tecnología en línea original, tradicional, no cumple estos requisitos. Es pasiva, no es interactiva y no es personalizada. La gran revolución tecnológica es el desarrollo de tecnologías en línea que justamente tienen estos tres atributos, en donde en la plataforma en línea se pueden crear ejercicios de actividad donde se crean comunidades de estudiantes que están interactuando entre sí y con los instructores, y donde se permite la personalización de la experiencia, incluyendo adaptarse al uso horario del estudiante, adaptarse a su ritmo de aprendizaje. Esto creo que es una de las grandes promesas de la revolución tecnológica. Pero para aplicar esa tecnología bien, necesitamos ajustarlo a lo que en el informe de Lancet identificamos como 3 niveles de aprendizaje, que son 3 niveles muy importantes todos, pero que tenemos que incluir los 3. El primer nivel que está listado ahí es el más tradicional. Yo le llamo aprendizaje informativo. El segundo es aprendizaje formativo y el tercero es aprendizaje transformativo. ¿A qué me refiero con esto? El aprendizaje informativo, como el nombre lo indica, tiene como objetivo la transmisión de información y el desarrollo de habilidades concretas. Muy importante parte del proceso educativo, pero no es todo el proceso educativo. Esto lo que nos produce son expertos, gente que domina la información y las habilidades de un experto. Muy importante en medicina, pero no suficiente. Necesitamos pasar al siguiente nivel, que es el aprendizaje formativo, donde lo que hacemos es socializar a los estudiantes en un conjunto de valores que son los valores de la ética de servicio, del servicio a otros. Y aquí ya no solamente formamos expertos, sino profesionales. Un profesional es un experto que sigue un código ético y de conducta orientado por la ética de servicio. Muy importante, pero nuevamente no suficiente. Tenemos que dar el paso al tercer nivel de aprendizaje, que es el aprendizaje transformativo, donde lo que desarrollamos son las cualidades de liderazgo de nuestros estudiantes. Y aquí ya no solamente son expertos y profesionales, sino se vuelven agentes de cambio. Esto es central al tema de esta COPAEM. Cuando hablamos de estudiantes con compromiso social, a esto es a lo que nos referimos. No quiere decir que los estudiantes estén en las calles manifestándose por reformas de distinto tipo, aunque eso no es malo, eso es bueno, pero quiere decir que son estudiantes que no solamente dominan el contenido técnico de su profesión, sino entienden el contexto social, económico y político en el cual están operando, y son capaces de influir no solamente en el desarrollo técnico de su profesión, sino también en la formulación o el diseño de los sistemas sociales en los cuales la medicina se practica. Y eso es lo que los vuelve un agente de cambio. Y estos 3 niveles tienen distintos requisitos en la mezcla que logramos entre el aprendizaje en línea y el aprendizaje en persona, ese debate que tenemos
que ha sido un debate falso. Sobre todo la pandemia planteó, desgraciadamente forzó a muchas instituciones educativas a mudarse a un esquema totalmente en línea, o lo que llamamos esquemas híbridos, donde una buena parte de los estudiantes seguían las clases en línea y otros estaban en el aula. Eso no es el ideal, eso fue una respuesta a una emergencia. Lo ideal no es lo híbrido, sino lo mixto, donde logramos la mezcla idónea entre aprendizaje en línea y aprendizaje en persona, dependiendo del nivel de aprendizaje. En el nivel informativo es donde es más factible y productivo utilizar estas nuevas plataformas en línea, a las que yo me refería, no las plataformas tradicionales pasivas, sino las que son activas, interactivas y personalizadas. Hay mucha investigación que muestra que para la transmisión de información, de hecho, las plataformas en línea son superiores a las conferencias tradicionales en un aula. Pero conforme vamos pasando al aprendizaje formativo y transformativo, la interacción en persona se vuelve más y más importante. No en esquemas de conferencia tradicional, sino en esquemas de trabajo en grupo, con experiencias inmersivas de inmersión, en esquemas de práctica, trabajando alrededor de la solución de problemas en equipo. Y esto lo que nos permite las esquemas o las plataformas en línea es que lo que ahora ocupa nuestro tiempo en el aula, que es la transmisión de información, desahoguemos eso en las plataformas en línea y aprovechemos el tiempo y espacio presencial para este tipo de inmersión pedagógica para aprendizaje en equipo orientado por problemas. Y eso lo que requiere es el último gran principio, que es que tenemos que tener un diseño integral de lo que hacemos en línea, lo que hacemos, la instrucción que damos en persona, en el aula, y luego en el espacio de la práctica. Porque mucha de esa, o la mayor parte de ese aprendizaje de inmersión se da en la práctica. La práctica que puede ocurrir en los espacios reales de atención a la salud, en las comunidades donde que tiene que ocurrir gran parte de la experiencia educativa de los estudiantes, pero también crecientemente con otra gran revolución tecnológica, que es la tecnología de simulación. Los simuladores que crecientemente con la automatización y los avances en inteligencia artificial son cada vez más realistas. Eso moviliza una de las fuentes más profundas de aprendizaje, que es cometer errores. Los simuladores para lo que sirven es para que los estudiantes aprendan de sus errores sin lastimar a nadie. Por eso es que usamos simuladores para entrenar a los pilotos de avión, porque si tienen que aprender cómo aterrizar un avión en medio de una tormenta, si el avión se estrella en el simulador, el estudiante aprende, pero no mata a nadie. Y cuando esté en un avión real, va a haber aprendido de los errores que cometió en el simulador. Crecientemente estamos en la posibilidad de usar ese tipo de tecnologías en la educación médica. Estoy seguro que muchas de las escuelas que están representadas en esta conferencia así lo hacen. Nosotros aquí, por ejemplo, en la Universidad de Miami, tenemos un hospital completo. En la escuela de enfermería, que usan también los estudiantes de medicina, es un hospital de simulación, el hospital completo. Y entonces los protocolos de simulación son protocolos complejos, no solamente los tradicionales maniquís, que crecientemente son realistas e interactivos por el uso de inteligencia artificial, sino crear protocolos, por ejemplo, para manejar emergencias complejas que usamos muchísimo ahora con motivo de la pandemia. Entonces, ese tercer elemento de la cuestión de inmersión en práctica puede ocurrir, de hecho, en el campus universitario si contamos con estas tecnologías, pero idealmente debe incluir también el espacio de atención a la salud y el espacio comunitario. Y todo el reto que tenemos es que el diseño de la instrucción esté bien integrado, de manera que el componente en persona, en línea y en espacios de práctica reales y simulados estén perfectamente integrados dentro del diseño del componente de instrucción. Finalmente, el último gran dimensión en lo que hace a la instrucción tiene que ver con el desarrollo continuo de liderazgo. Nuevamente, muy asociado a la idea de formar médicos y médicas con compromiso social. Y aquí esto tiene que ver con la idea de los sistemas abiertos.
Estamos formando líderes, entonces tenemos que conceptualizar a estos líderes a lo largo de lo que yo llamo un arco de liderazgo completo. Tenemos líderes futuros, líderes en ciernes, que son nuestros estudiantes más tradicionales, líderes emergentes que ya están en el espacio laboral y que exhiben cualidades especiales que requieren de desarrollo adicional, líderes actuales y lo que yo llamaría líderes maduros. Los líderes futuros, que son nuestros estudiantes, gente joven que está iniciando su educación médica, y estos son típicamente los estudiantes que tenemos en programas de grado convencionales. Esos no van a desaparecer. Tenemos que seguir ofreciendo esos programas de grado convencionales, aunque haciéndolo cada vez mejor con los principios que mencioné antes, incluyendo esta idea de un diseño integral de la instrucción. Pero una vez que nuestros estudiantes egresan, más allá de la educación continua que en muchos países, casi todos los países, se requiere incluso para funciones de licenciamiento, para poder renovar licencias para la práctica médica, está el concepto adicional más amplio de educación ejecutiva. Y aquí es donde identificamos personas que ya están en el ámbito del trabajo con cualidades o potencial, por eso yo les llamo líderes emergentes, que requieren experiencias educativas que las universidades tenemos que ofrecer. Un caso típico en nuestros sistemas de salud es el de médicos y médicas que destacan en el ejercicio de su especialidad y que por ese desempeño sobresaliente rápidamente son promovidos a posiciones de liderazgo que conllevan una serie de competencias gerenciales que no adquirieron en la mayoría de los casos en la educación médica tradicional y que ahora necesitan desarrollar para volverse buenos gerentes y continuar su trayectoria de liderazgo. Porque si no, lo que pasa es que perdemos a un buen clínico o un buen profesionista de la salud pública y adquirimos un mal gerente. Ese es solo un ejemplo, pero hay otros ejemplos. Con la evolución de la inteligencia artificial, vamos a tener que ir desarrollando competencias adicionales una vez que estemos en el mercado de trabajo, activos en el espacio laboral, porque la inteligencia artificial está modificando el contenido de la práctica. Y así hay muchos otros ejemplos de este tipo de educación ejecutiva. Finalmente, estos líderes emergentes ocupan una posición de liderazgo importante y eso lo que requiere es foros de inmersión. Les doy un ejemplo concreto. Yo tuve el gran privilegio de haber sido nombrado secretario de salud o ministro de salud en mi país, en México. Obviamente nunca había sido ministro de salud. Creo que Pablo y otros que han tenido esta experiencia podrán decir lo mismo. Se siente uno muy solo el primer día de trabajo y deberíamos de tener en las escuelas foros de inmersión para que personas que ocupan estas posiciones, no nomás son ministerios, puede ser volverse la cabeza de un organismo no gubernamental, ocupar la dirección de un gran centro hospitalario, tener la oportunidad de interactuar con pares en esquemas de inmersión donde vamos aprendiendo los unos en los otros. Cuando tuve el honor de ser decano de la Escuela de Salud Pública en Harvard, introdujimos justamente un foro de 3 días y medio para ministros de salud recién nombrados en países en desarrollo. No era un curso, no eran conferencias, era una dinámica muy interesante de trabajo en equipo en un esquema de inversión. Creo que necesitamos más de ese tipo de experiencias. Y finalmente, cuando hemos ya ejercido posiciones de liderazgo y llegamos a un nivel de maduración, también seguimos requiriendo de este aprendizaje de por vida. Y lo que las escuelas de medicina del futuro van a hacer es van a permitir la interacción de todos estos grupos de líderes, los futuros, los emergentes, los actuales y los maduros, aprendiendo los unos de los otros. Y podemos traer esos líderes maduros al ámbito educativo para inspirar y orientar a los líderes futuros y emergentes. Si podemos traer a los líderes actuales que se vuelven modelos de rol para nuestros estudiantes, creamos un espacio intergeneracional en el ámbito educativo que enriquece el desarrollo de esas competencias de liderazgo, que es la esencia del aprendizaje transformativo y la esencia del compromiso social, tema de esta conferencia. Paso a la segunda gran dimensión para dejar tiempo y solamente nuevamente los voy a mencionar.
porque esta instrucción no ocurre en un vacío, se da en espacios institucionales. Y aquí tenemos que poner atención, en primer lugar, al tema de la identidad institucional. ¿Qué somos? ¿Somos universidades elitistas o tenemos un compromiso social? ¿Nos integramos con la comunidad y asumimos plenamente la ética de servicio? Y algo que la tecnología ha acelerado, esta común plataforma tecnológica ha acelerado, es la posibilidad creciente de crear consorcios internacionales entre universidades. Voy a hablar en un momento de eso. Pero esta idea de la identidad institucional como instituciones de enseñanza, también de investigación, pero también de transformación social, se vuelve muy importante. Hay un elemento central en la dimensión institucional, que es el financiamiento. En la actualización que estamos haciendo del informe Lancet de 2010, vemos que está estancado el financiamiento. Se invierten en todo el mundo alrededor de 110 mil millones de dólares por año en educación de profesionales de la salud. 110 mil millones de dólares parece que es mucho dinero, pero es solamente 1.2% del gasto total en salud a nivel mundial. No podemos dedicarle 1.2% de todo lo que gastamos a el esfuerzo que es la educación, que va a producir a los líderes que van a determinar cómo se invierte el restante, el 98.8% del gasto en salud. Creo que hay un problema de inversión muy, muy serio que llamamos la atención en 2010 y que honestamente no ha mejorado mucho en estos 10 años. Está el tema de la fuerza de trabajo académica. Si queremos hacer estas grandes reformas educativas, vamos a tener que invertir en el desarrollo del profesorado, porque la educación es un instrumento de socialización muy poderosa. Todos tendemos a enseñar como fuimos enseñados. Y de lo que estamos hablando, si vamos a aprovechar la revolución tecnológica en la educación, es de esquemas muy diferentes, pedagogías muy diferentes, uso de tecnologías diferentes. Tenemos que invertir en reinventar a nuestro profesorado y capacitarlo para que realmente puedan aprovechar esa revolución en materia de salud. Está el tema de la certificación de competencias, una función que han tradicionalmente desarrollado las universidades, una función institucional muy importante y que hoy en día necesitamos ser muchísimo más flexibles, no solamente con el grado universitario tradicional, sino también con diplomados, eso ya lo hacemos, pero crecientemente esta idea de credenciales que son acumulables, en lo que se llama stackable credentials, que se pueden ir acumulando progresivamente con un criterio de adquisición demostrada de competencias para poder ir certificando que se han adquirido ciertas competencias que son entonces de valor en el ámbito laboral. Porque si soy un experto en imagenología y aparece un algoritmo que completamente cambia y revoluciona la forma en que interpretamos imágenes radiológicas o con otras tecnologías, tengo rápidamente que adquirir esas nuevas competencias para el papel que yo voy a seguir cumpliendo en mi especialidad, ahora con la ayuda de la inteligencia artificial, y tengo que ser capaz de demostrar que soy competente en algo que es muy distinto a quizás la forma como yo había trabajado hasta ese momento. Finalmente está el tema de las relaciones externas, y eso quiere decir la relación con nuestras comunidades, que es una parte esencial del compromiso social. Segundo, la relación con los sistemas de salud más amplios de nuestros países. Y tercero, las relaciones con otras instituciones educativas, tanto de nuestro país como de otros países. Ahí es donde esta oportunidad que la pandemia aceleró con el uso ya demostrado y el valor demostrado de la educación a distancia, algo que ya venía desde antes, eso no lo creó la pandemia, pero sí lo aceleró la pandemia. Creo que tenemos la oportunidad de desarrollar consorcios complementarios. Esta idea de que cada universidad en cada país, cada escuela de medicina va a ser autosuficiente, no es el uso óptimo de recursos. Podemos desarrollar complementariedades y crear ese tipo de consorcios que pueden ser mutuamente benéficos. Con esto los dejo, insisto, ahí estamos en el umbral de una revolución tecnológica como no vimos en el siglo XX, está ocurriendo ahora, y creo que eso va a alimentar tanto los aspectos de instrucción como de institución. Ahora, esas mismas tecnologías de inteligencia artificial, a distancia,
que pueden enriquecer la experiencia educativa, están cambiando el mundo de la práctica médica. Entonces la tecnología ahora así se ha vuelto no solamente una plataforma para que podamos llevar a cabo nuestra función de instrucción, para que podamos rediseñar nuestras instituciones, sino se ha vuelto en sí mismo el dominio de ciertas tecnologías un área de competencia sustantiva, parte del currículum. En esas competencias transversales que tenemos que desarrollar, el dominio de grandes datos, no para ser expertos en eso, pero para entender la lógica de los grandes datos, la comprensión de los lenguajes de programación y de la esencia de la inteligencia artificial van a ser competencias que los médicos y las médicas del futuro van a tener que al menos entender, no necesariamente ser los expertos, porque crecientemente el equipo de salud va a tener representantes de esas esferas. Necesitamos estar seguros que el liderazgo de los médicos y médicas siga siendo central en la composición de los equipos de salud si queremos preservar lo esencial. Yo, de hecho, soy muy optimista porque creo que la primera revolución tecnológica que ocurrió con los descubrimientos del siglo XX dio lugar a una deshumanización de la medicina. Los médicos y médicas empezaron a practicar más orientados a las técnicas, a la tecnología de imagen de otro tipo, que a la relación médico-paciente. Esta nueva generación o nueva revolución tecnológica tiene el potencial de liberarnos de muchas de las tareas más rutinarias que hacíamos, por ejemplo, en el manejo de expedientes, en el llenar y completar y consultar expedientes, y abrir esos espacios para los componentes específicamente humanos del proceso de atención, tanto de individuos como de poblaciones en comunidades. Yo creo que eso va a requerir un rediseño de la forma en que pensamos la educación médica, construyendo, como lo decimos en el informe Lancet, en las previas generaciones de reformas educativas. La generación que lanzó el informe Flexner en 1910, alrededor del contenido científico de la educación médica, la revolución de los años 70 del aprendizaje basado en problemas, y era una nueva generación de reformas educativas basada en una concepción de sistemas abiertos, interactuando con el proceso educativo y también con los otros sistemas sociales de los que somos parte. Y eso lo que nos requiere, y con esto los dejo, es esta forma de pensar de Einstein, cuando escribió hace muchos años que no es posible resolver un problema en el mismo nivel en el que surgió. Es necesario resolverlo en un nivel superior. Teníamos muchos retos que resolver en educación médica antes de la pandemia. La pandemia aceleró los cambios y ha llevado el problema a un nivel de más complejidad. Ahora necesitamos pensar las soluciones también en ese nivel superior, y de eso dependerá que seamos capaces de verdaderamente construir después de la pandemia una mejor normalidad. Les agradezco su atención y desde luego estoy atento a cualquier pregunta o comentario que quieran hacer. Muchas gracias por vuestra presentación y tan interesante temática que nos ha presentado. Queda abierto pues el foro por si hay preguntas de la audiencia. Doctor Julio Frenk, su servidor Víctor Lara de Guadalajara, actual vicepresidente de la ANFEM, con un comentario y que me gustaría escuchar su opinión en razón a una de las preocupaciones que considero para las escuelas y facultades de medicina, no solo de México, sino de toda Latinoamérica, es el reto del avance tecnológico, del descubrimiento de nuevas situaciones y estrategias para poder lograr el conocimiento científico en ciencias de la salud, que en la mañana inclusive al doctor Harden le hacía yo el comentario y la pregunta, el dinamismo curricular que nos obligaría a las instituciones formadoras para poder estar manteniendo a este grupo de estudiantes con esa velocidad con la que se consiguen los conocimientos. Es decir, un alumno que entra en este año a medicina, probablemente dentro de 5 años, la evolución tecnológica y lo nuevo le tendría que obligar a la institución formadora de crear un mecanismo que le permita caminar en esa misma velocidad. ¿Cuál es su opinión en ese tenor
de la evolución tan rápida que lleva el conocimiento en ciencias de la salud para poderlo tomar como un punto importante de consideración en el proceso formativo de las instituciones educativas. Gracias, doctor Lara. Me da mucho gusto saludarlo y creo que es una pregunta fundamental. Uno de los grandes cambios que produjo la pandemia fue en el ámbito de la investigación científica. Nuevamente, no lo creó la pandemia, pero lo aceleró. Primero, nos mostró de manera dramática y muy tangible el valor de la ciencia en equipo con una misión compartida. Fue lo que hizo posible el desarrollo de vacunas en un tiempo récord. Y es imperativo que nuestras escuelas de medicina y universidades sean parte de ese movimiento global. La verdad es que en América Latina tuvimos un papel marginal en ese esfuerzo, aunque no inexistente. Hubo muchos grupos de investigación en muchas universidades que estuvieron aportando e incluso hubo empresas, yo sé de una en Argentina, otra en México, que participaron en el desarrollo de las vacunas. Pero tenemos que ser mucho más parte de ese movimiento global. Fue el ejemplo más acabado que yo he visto de ciencia cooperativa, donde a partir de un objetivo compartido, que era tener vacunas, se movilizó a investigadores del sector público, del sector privado, obviamente de las universidades y centros de investigación en este esfuerzo que nos ha dado las vacunas que ahora nos están permitiendo superar la crisis. Pero también revolucionó la forma de reportar los resultados de la investigación. Había tal sentido de apremio y tanto desconocimiento siendo un virus nuevo que se reformó de manera dramática y se acortaron los tiempos y también el umbral de exigencia en términos de revisión de pares para poner en línea estudios preliminares con una declaratoria transparente en el caso de textos que no habían todavía sido sujetos a revisión de pares, pero con la idea de que cuando ya había algunos resultados iniciales, rápidamente se socializaran, porque realmente estábamos en tiempo real tratando de ganarle la carrera al virus a través de la investigación. Esos cambios no creo que vamos a regresar a como estábamos antes, y eso hace cada vez más importante que los estudiantes de medicina entiendan la lógica de la investigación y la naturaleza de las evidencias. O sea, mi respuesta a su pregunta es imposible e innecesario que un estudiante en particular esté al día de lo último. Creo que cuando a mí me tocó egresar, hombre, con que tuviera uno la suscripción a 2 o 3 de las grandes revistas, a la revista de una especialidad, y entonces una vez al mes o a la semana, según fue el caso, se ponía uno al día y tenía uno una idea de lo que estaba ocurriendo. Eso ya no existe. Lo que es para mí la competencia crucial no es tener el conocimiento al día, sino son 3 competencias. Primero, la capacidad de búsqueda de la información más reciente. Segundo, parte del pensamiento crítico, la capacidad analítica para examinar el valor evidencial de algún dato, o sea, poder analizar críticamente el valor. Y esto tiene que ver más que nada con la interpretación de información, más que con la memorización de información. Desarrollar a los alumnos la competencia para poder decir, este resultado que estoy viendo aquí en este estudio no está bien sustentado por las evidencias estadísticas que el autor reporta, o sí. Y tercero, y muy importante, la habilidad de comunicar eso a otros. Uno de los resultados más negativos de esta pandemia ha sido la dispersión de mala información, desinformación, no solo por ignorancia, sino también ahora por mala fe y por la politización de la pandemia, por ejemplo, en contra de las vacunas. Cada vez más el médico y la médica van a ser llamados a interpretar la información que la gente adquiere, porque hoy la gente tiene acceso, nuestros pacientes y las comunidades a las que servimos, todos tienen acceso a información. El problema es que la calidad de esa información no solamente es mala, puede ser dañina, como en el caso de mucha de la desinformación alrededor de las vacunas o el uso de cubrebocas. Entonces, cada vez más en esas competencias transversales, cuando hablaba yo de la capacidad de comunicación, va a tener que ser el médico y la médica como interpretadores de información a los que tiene acceso la población a la que servimos. Entonces, pregunta muy importante que debe estar en el centro del rediseño curricular. Hay otro comentario de
profesor Pablo Pulido comenta, excelente oportunidad de participar en programas estratégicos de alianzas internacionales. Pregunta si hay micrófono abierto para preguntas o comentarios muy breves. Por favor, adelante, Pablo. Una pregunta para Julio. Muy buena la oportunidad de participar en programas internacionales. Yo entiendo que tú estabas en ese esfuerzo de hacer una especie de concatenación de universidades del Caribe y de las Américas, y que por razones presupuestarias tuviste que recortarlo en su momento, pero es un momento de volverlo a pensar. Y creo que con el trabajo que se está haciendo aquí en FEPAFEM, en cuanto a la calidad de las escuelas, del programa de acreditación internacional, cuando uno va a una escuela y empieza a analizar todo ese enorme listado de asuntos que hay, de los curriculares y los que tú mencionabas, yo creo que la presencia de un programa internacional piloto o de acciones muy concentradas en la parte específica, por ejemplo, mencionabas uno, el tema de la simulación con las enfermeras, pero si tú tienes eso, solo tienes a la parte de medicina primaria y a entrenar el combate de las pandemias y de las endemias que tenemos, toda la parte tropical, que te diría dengue, malaria, en fin, todo lo que tenemos en nuestros países. Oye, eso sería una cosa formidable. Eso para que nos hagas un comentario. Y luego lo otro, una lámina muy interesante que tienes de los liderazgos, y al final de la película, ya al extremo, tienes liderazgo maduro. Yo te diría, te sugeriría con todo respeto que le cambies el maduro, ¿no? Ya sé de dónde vienes, pero está bien. Claro que sí, porque no llueve la cosa. No es liderazgo no maduro, no. Un liderazgo estratégico, innovador, oye, liderazgo genial, invéntale el nombre que tú quieras. Que mide las cosas como son, lo que tú estás haciendo con la gente allá del Instituto de Métrica, por ejemplo. Pero hay una oportunidad de buscar esos líderes locales. Estoy seguro que veo, por ejemplo, ahí a Víctor Lara, que está muy activo ahí en su primera o segunda fila. Pero bueno, en Guadalajara, pues, ¿qué cosas podemos hacer en materia de atención primaria? ¿Qué cosas podemos hacer en otros aspectos de tecnología, de inteligencia artificial, de nanotecnología, en fin? Si algo tienes en la red de nuevos hospitales que se están haciendo en todas partes, y Florida no es excepción, todo lo contrario, pues hay una oportunidad muy buena, Julio. Sí, no, gracias por los comentarios, creo que son muy, muy válidos y vamos a buscar una mejor palabra. Y debo decir que los simuladores no solamente son muy valiosos en el ámbito clínico, que lo son, sino también en el ámbito comunitario. Nosotros tenemos aquí en este espacio de simulación la recreación de espacios comunitarios donde entrenamos a personal de salud, de enfermería y de medicina en la acción comunitaria. Quería aclarar eso porque no quiero que quede la impresión de que es nada más el uso más convencional. Pero el tema más amplio del comentario del doctor Pulido me parece valiosísimo. Es esta idea, lo reafirmo, de los consorcios. Y nosotros creamos un consorcio universitario hemisférico. Obviamente la pandemia afectó algunos de los problemas, pero se ha relanzado con todo vigor y estamos abiertos a muchas otras alianzas. Parte para mí del atractivo como latinoamericano de haber ido de Harvard a Miami fue justamente poder tener una relación más estrecha y para nosotros en mi universidad, un poco la visión estratégica es que Miami sea una auténtica universidad hemisférica, un recurso, y eso requiere alianzas con otras instituciones a las cuales, que por lo demás creo que es parte de lo que va a ser el futuro de esta estrategia en la dimensión institucional.